cumple mañana 9 de abril, 30 años, impulsando y consolidando los vínculos existentes entre Extremadura, Europa y Iberoamérica, a través del desarrollo de actividades académicas, sociales y culturales, como los cursos de Campus Juste, el Premio Europeo Carlos V o los conciertos del Emperador, convirtiendo este enclave en un centro de memoria, reflexión y debate sobre la historia, el presente y el futuro de Europa, comprometido con la construcción e integración europeas. La Fundación decide la red de cooperación de las rutas del Emperador Carlos V. Esta semana, además, el monasterio de Yuste ha sido seleccionado como candidatura española para obtener el sello de Patrimonio Europeo. Y en el proyecto presentado se da gran importancia a las actividades educativas y de sensibilización sobre el patrimonio europeo. Estas guías didácticas que hoy presentamos son un ejemplo magnífico de herramienta de divulgación dirigida a los más jóvenes que permite dar a conocer a través de la figura de Carlos V como catalizador no solo la historia vinculada al emperador, sino también la gastronomía, las tradiciones, el patrimonio cultural y natural de la vida. Por ello, agradecemos a la Universidad de Extremadura y al Plan de Fomento de la Lectura su apoyo para la edición de las mismas y felicitamos a los autores y autoras, así como a Celia Conejer, ilustradores de las mismas, por su magnífico trabajo realizado, que tiene como resultado unos materiales de gran calidad y atractivos que seguro cumplirán sobradamente sus objetivos. Y sin ánimo de extenderme más y reiterando los agradecimientos por su presencia, doy paso a las intervenciones institucionales. En primer lugar, tiene la palabra don José María Hernández García, alcalde de Puerto Yuste y tesorero de las rutas del Emperador Carlos V. Nuestra más calurosa bienvenida a este singular lugar. Como decía Nicole, otros tienen que hacerlo con siluetas de cartón piedra, aquí lo tenemos y no lo amamos lo suficiente. Los que lo carecen están deseando de llevárselo. Imaginar cómo será idear unas guías que sirvan de apoyo pedagógico a docentes que muestren unas realidades históricas, pero que además estén ilustradas magníficamente, centren la atención de estudiantes jóvenes, que son los más difíciles de centrar la atención, y que les sirvan además para revivir y aprender nuestra historia de una manera amena y de fácil comprensión. Mi más sincera enhorabuena por ello. Gracias a todos por vuestra atención y nada, paso la palabra a los siguientes intervinientes. Muchas gracias por estar una vez más en Yuste, en Cuatro. Gracias. Gracias, José María. A continuación, tiene la palabra Quintín Correa Domingo, director de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V. Yo creo que son unas guías de las cuales nos podemos sentir orgullosos. Y además son unas guías que han perseguido, que persiguen un objetivo, que de hecho cuando empezamos a plantear este proyecto, de pusieron en contacto con la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V, vimos que claramente ese objetivo, que no es otro que el de difundir entre todos los jóvenes, entre la juventud, pues el patrimonio cultural y natural que tiene la comarca de la Vera, pero además también ligado con el hecho histórico de la presencia de Carlos V en la comarca de la Vera, pues supone una de las líneas, como digo, y uno de los objetivos principales que también la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V persigue, porque además llegan a los jóvenes de una manera ágil, de una manera lúdica, de una manera amena y totalmente comprensible, y además tocando temas que afectan de una manera importante a la comarca de la Vera, desde el punto de vista de su geografía, desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista de las artes, de las fiestas, no solamente aquellas que están declaradas fiestas de interés turístico, sino también otros tipos de fiestas también muy importantes en cada uno de nuestros municipios, las propias leyendas, las propias tradiciones, que también es un aspecto importante a destacar y que precisamente estas guías sí que lo recogen claramente. Y cómo no, también la propia gastronomía, es decir, la gastronomía es otro de los aspectos que tocan estas guías, uno de los acontecimientos principales de la comarca de la Vera desde el punto de vista histórico es la presencia de Carlos V en la misma. Pues ese hecho histórico y esos acontecimientos históricos también se reflejan de una manera muy amena y muy bien expresada
y desarrollada en estas guías didácticas. Y finalmente quisiera agradecer a todos los organismos, a todas las instituciones que han apoyado desde el principio y que han creado este proyecto desde el principio, como el Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura, evidentemente la Universidad de Extremadura, la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste y la propia Red de Cooperación, que han estado apoyando este proyecto desde el principio, pero también me gustaría destacar el apoyo que se ha dado también a este proyecto por parte de los distintos municipios y ayuntamientos de la comarca de la Vera, que han aprobado y que han apoyado este proyecto, y también a la propia Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de la Vera de Cover, que también lo ha aprobado, la propia Mancomunidad de la Vera, y como digo, los municipios también de la comarca de la Vera, de Aldanueva de la Vera, de Cuacos de Yuste, Garganta de la Olla, Jaraí de la Vera, Jarandilla de la Vera, Losal de la Vera y Pasarón de la Vera, que como digo han aprobado y han apoyado este proyecto de una manera importante porque son conscientes y somos conscientes de la importancia que los jóvenes tienen en nuestra sociedad y en el conocimiento de nuestra historia, porque en definitiva ese es nuestro futuro. Muchas gracias a todos. Directora del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Estas guías sirven para que conozcamos nosotros lo que tenemos aquí, pero también que se dé a conocer fuera de Extremadura. Que una persona que viene de fuera se siente a ojear la guía y diga qué bonita ilustración, qué textos, que nos va a conocer la gastronomía, el patrimonio cultural que tenemos. Es que no le falta detalle a estas guías. Entonces, mi más sincera enhorabuena a todas aquellas personas que habéis promovido este proyecto, porque nosotros lo apoyamos desde el segundo cero. Entonces, nada, enhorabuena por vuestro trabajo, ha sido maravilloso. Y nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias. Don Carlos Rodríguez, presidente de la Excelentísima Diputación de la Carlos V, desde mi punto de vista, fue el primer eurogurista que había. Su trayectoria nos pone de manifiesto el papel importante que tenía Carlos V en aquel momento, en aquella época, sobre la visión que tenía de Europa, que luego creo que fue la raíz de lo que conocemos hoy como la Europa. Una guía que se decía aquí, como parte de Virginia, que se destinaba no solamente a gente joven, sino a todos los grupos, pero principalmente los destinatarios son la gente joven. Y eso evidentemente tiene su importancia. La importancia de transmitirle a los jóvenes esa identidad de comarca. Es muy importante que la gente joven siga sintiéndose parte de esa comarca